Bu- Bueno, muy buenas tardes. Feliz día ante todo a todos los estudiantes. Estamos grabando esta entrevista hoy, 6 de agosto, así que tiene un sentido particular para los que estamos aquí presentes. Hoy me acompaña para esta entrevista el doctor Sebastián Crudeli. Él es asesor técnico de la empresa Biogénesis Vagó para la región NEA y a su vez también es asesor sanitario y productivo de varios establecimientos ganaderos de la misma región. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, buenas tardes. Hola a todos. Desde ya te agradezco muchísimo la predisposición en un día tan particular para nosotros, hacernos un tiempito entre nuestras cosas y tratar de comentar un poquito tu experiencia de vida y experiencia profesional a lo largo bueno, de los años que tenemos en la facultad y egresado de la misma. Te pregunto, Sebastián, para empezar con esta charla, ¿cómo consideras que fue tu vida como estudiante? Cuando empezaste la facultad, qué pensabas hacer? ¿Estás haciendo lo que pensabas hacer en ese momento? ¿Cambió mucho? Eh, bueno, mi vida de estudiante fue como la de muchos otros. Yo soy del interior de un pueblo que se llama, una ciudad hoy se llama Román Santa Fe, así que tuve que tomar la decisión de ir a estudiar a Corrientes con un amigo que también es veterinario actualmente. Él hace pequeños animales hoy. Y al tiempo se incorporó en el departamento que vivíamos un primo mío, así que la vida de estudiante para toda persona que vive en el interior es un cambio, porque vos tenés que mudarte de ciudad y emprender una vida nueva para poder estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué pensaba yo? Yo me crié prácticamente yendo al campo. Mi abuelo era productor, entonces a mí me gustaban básicamente las vacas y todo lo que tenga que ver con grandes animales. Entonces mi idea era a futuro poner una veterinaria y dedicarme a trabajar en mi veterinaria en grandes animales, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho en la facultad, cuando tuve que elegir la pasantía, elegí en pequeño para poder adquirir experiencia en pequeños animales porque era mi punto flojo, ¿no es cierto? Pero bueno, mi paso por la facultad fue muy bueno. Digamos, es una de las mejores etapas de la vida, así que les recomiendo vivirla a los estudiantes, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que son las cosas que uno, no sé si era la edad o qué, pero rememora más en estos momentos que uno se encuentra con amigos de vieja data y recuerda épocas de la escuela, de la facultad y la verdad que te hace pensar, pero ciertamente son las mejores épocas de la vida, o una de las mejores. Bueno, ¿cuál fue tu primer trabajo al egresar? ¿Qué empezaste haciendo? Bueno, mi primer trabajo, el tema fue así. Yo siempre seguí con esta idea de poner mi veterinaria en mi pueblo, pero poco antes de recibirme hablé con un pariente mío que estaba en la facultad, incluso en la cátedra de reproducción, Gustavo Crudeli, y él me dice: mirá, ¿por qué no aprendés un poco en campos grandes, tener una experiencia en empresas agropecuarias grandes, como para saber cómo se manejan? Y es así como él me consiguió una pasantía de 3 meses. Habíamos hablado de dos empresas, grandes referentes, y bueno, en las dos dijeron que sí, así que fui a la primera que dijo que sí, que fue Salentin Argentina, una empresa que actualmente tiene 5 bodegas, muchos campos, está diversificada, digamos. Y bueno, mi primer pasantía fue en la provincia de Entre Ríos, en una cabaña de Abredinango en ese momento, donde estuve no 3, sino 6 meses porque me prolongaron después mi estadía. Y obviamente en esa estancia había un encargado de campo, mayordomo, como que le dicen, y yo era el veterinario pasante, pero en realidad ya me había recibido, sabía inseminar, sabía hacer tacto, y obviamente hacía todo lo que tenga que ver con la parte veterinaria. Y en ese laburo, todo lo que no tiene que ver con veterinaria también hacía, digamos. Venía un asesor genético, que le llaman esto, que eligen los animales para ir a Palermo o a cualquier exposición, y vos tenés que agarrar la tablita con el marcador y anotar las caravanas de los animales que van, apartar esos animales. Bueno, las actividades son diversas, muchas veces tiene que ver en sí con la veterinaria y otras no, digamos, es más de manejo del campo.
sea, cosas que complementan que complementan el rol veterinario, pero que por ahí están como no practicadas o no vistas Claro, desde la facultad. cosas que tienen que ver más al manejo de una empresa de agropecuaria que a la veterinaria en sí, pero hacía las dos cosas. Y tenía un encargado del campo que era, digamos, mi jefe, que finalmente nos hicimos muy amigos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Antes de que yo cumplan los 6 meses, esta empresa compra un campo de 10.000 hectáreas en Corrientes, en el interior de Corrientes, y no tenían gente que se lo maneje. Entonces me dijeron si yo me animaba que me mude, y me mudé. Me mudé, pasé a ser jefe, siempre lo cuento, de ser, digamos, el pasante, pasé a ser jefe, el encargado tenía 10 personas a cargo, el capataz con los peones, cocinera y demás. Pero bueno, ya fue una estancia de corriente, que en ese momento la luz era por grupo electrógeno, 4 horas a la noche nomás prendíamos la luz. Este, o sea, para mandar un mail o hacer planillas, que yo tenía que prender la luz, ya estaba la computadora, como ahora, había internet, todo, pero era un poco más rústica la cosa, ¿no es cierto? Pero como experiencia de vida espectacular, porque bueno, en un campo grande, como te decía, 10 personas, 8.000 cabezas, el baile era muy grande, Sí. y bueno, era una empresa que tenía varias estancias, o sea, yo arranqué una cabaña ahí con la empresa, y era un campo de cría, pero todos los terneros que se criaban ahí iban a campos de Entre Ríos, o sea, Y se hacíamos engordaban la dentro cría de de... terneros, le hacíamos toda la sanidad, el plan sanitario, las vacunas, y de ahí se trasladaban todo a Entre Ríos. Era una logística también, ¿no? Todo ese laburo. ¿Y todo eso con qué edad, Sebastián? Con Y bueno, veintipocos. yo arranqué ahí a los 26, 27 años, y me fui a los 30 Claro, prácticamente. Era muy era, joven, era muy joven. me gustaba mucho, eh, pero bueno, ahí viene un poco a lo que actualmente hago. Me gustaba mucho, pero me encanta el campo, me sigue gustando. Lo que no me gustaba, la vida del campo, porque al vos ser mayordomo de un campo, vos estás de lunes a viernes o a sábado en el campo. Si bien vos salís a hacer trámite en ese momento, Senasa tenía que salir a la ciudad o a hacer la mercadería o lo que fuera, pero tu vida está en el campo, digamos. Y de lunes a viernes, que con esa edad se torna largo, ¿no es cierto? En realidad se Largo, pasaba sí. rápido, pero no era la vida digamos, la vida de ir a jugar un partido de fútbol con los muchachos, esas cosas, y no se da más eso. Pero bueno, en esa etapa conocí mucha gente, y una anécdota que también siempre la cuento es que una vez me empezó a visitar un veterinario egresado de Rosario, que vino a promocionar, estaba de asesor técnico de una sal mineral en ese momento, que estaba muy de moda, una excelente sal mineral que actualmente no está en el país, pero sí está en Brasil, es muy bueno el producto. Y empezó a venir bastante seguido al campo por el tema de la sal y demás. Y un día no me encontró a mí. Yo le dije, bueno, venite a almorzar, va a estar la cocinera esperándote, si no llego. Llegó él y yo no volvía. Entonces me dice, ¿dónde está? Está en tal potrero. Y me encuentra a mí haciendo cesárea de una vaca, todo ensangrentado, ¿viste? Como a campo, digamos. Ajá. Y entonces, Con la mano en la masa, almorzamos, diría. claro. Entonces almorzamos, charlamos un rato, empezó a ver todo el tema del personal, porque cuando vos estás encargado de un campo no es solo los animales, el plan sanitario, las enfermedades que tienen los animales, sino muchas veces toda la parte del personal, del papel de los chicos, de la escolaridad, si hay algún familiar enfermo. Y ahí me dice, che, ¿cuánto ganás vos acá por todo esto? Bueno, tanta plata. Me contó él cuánto ganaba, y bueno, ahí es como que le empecé a ver la parte buena a ese otro tipo de laburo donde van a muchos campos, recorren una zona más grande, tienen una visión más amplia de la cosa sin estar fijo en un lugar, digamos, en una estancia, por ejemplo. Y ahí te picó el bichito de buscar algo más.
Ahí me picó el bichito de buscar algo más. En la estancia había mucho trabajo, yo hacía muchas inseminaciones. Al tiempo empezó a venir gente de afuera a hacer inseminaciones hasta que en un punto, con la empresa, se dio la posibilidad de que yo deje de ser empleado y pase a ser veterinario en la empresa externo. Ujú. Y así fue como, posterior a eso, estuve 6 meses más como un veterinario externo de esa empresa. Y ahí Eh, giraba por los campos de la empresa. y giraba por los campos, hacía en una estancia una cosa, en otra otra. En una estancia hacía sanidad en toro, en la otra hacía inseminación a tiempo fijo, en la otra hacía los tactos. Eh, en ese momento tenían 7 estancias, esta empresa Salentine, Argentina, sigue teniendo. Y bueno, yo giraba un poco por donde haya laburo, digamos. Y bueno, finalmente se dio la posibilidad estaban buscando gente en ese momento en biogénesis, el laburo que hoy tengo. Bueno, mandé mi currículum, querían una entrevista, así que justamente el gerente venía por el norte, tuve una entrevista acá en el norte y después obviamente tuve que tomar un colectivo, bajarme en Buenos Aires conociendo medio poco y nada y ir hasta la empresa, tener la entrevista ya con recursos humanos, cuando uno entra en un laburo así de relación de dependencia, no solo va a recursos humanos en la empresa, sino también te mandan a hacer exámenes médicos, a ver si no tenés alguna enfermedad preexistente o demás, ¿viste? Todo lo que sea, análisis de brucelosis, y tenemos Sí, de Chagas, lo que se denominaría el preocupacional, digamos. el preocupacional. Así que fui a Buenos Aires, hice el preocupacional, las otras entrevistas y bueno, finalmente quedé en este trabajo que actualmente tengo hoy, ¿no es cierto? Un trabajo que yo entiendo que no solo tenés que saber mucho de tu ciencia, sino que también te demanda un conocimiento muy importante de lo que son las relaciones interpersonales, de lo que es saber vender un producto en el buen sentido de la palabra, de un montón de cosas que ciertamente tuviste que aprender, no venían con el background Claro, de la facultad. los laboratorios que venden productos, hay muchos laboratorios serios, ¿no es cierto? Los laboratorios actualmente se manejan en 3 líneas. Una línea, obviamente, que todo está dentro de la parte comercial, pero una línea netamente de ventas, donde están los vendedores que van a las veterinarias y le venden directamente, siguen el presupuesto. Una línea de marketing, que realmente está en Buenos Aires y de ahí delinean todas las promociones y todos los materiales de marketing que se hacen. Y después una línea técnica de asesoría técnica. Entonces, en cada zona existe un veterinario, tiene que ser veterinario, Claro, que es el asesor técnico. Muchos lo comparan en la vida, digamos, el que no está en el tema de veterinaria, dicen sí, como un visitador médico. En realidad bien. sí, sos una especie de visitador médico, pero en realidad acá vos sos el veterinario, o sea, donde hay un reclamo hacia un producto o muchas veces llegan consultas de que murieron animales por alguna otra causa, nosotros muchas veces tomamos carta en el asunto, nos desempeñamos como veterinarios. Lo mismo muchas veces hacemos pruebas a campos con los productos que nosotros tenemos en el portfolio de biogénesis y también eso es a campo. Y bueno, en este laburo, no solo en la parte de asesoría técnica, no solo nosotros visitamos las veterinarias, sino también tenemos relaciones con distintas instituciones, como muchas veces tenemos trabajo en conjunto con la facultad, con INTA, con las fundaciones, ejemplo, las fundaciones de lucha contra aftosa. Y muchas veces también tenemos vínculo directo con los campos, que muchas veces hay un veterinario y nosotros somos simplemente el soporte de esa empresa, ya sea para dar capacitaciones al personal de campo, para dar soporte en algún diagnóstico de alguna enfermedad o asesoría sobre lo que nosotros tenemos disponible, ¿viste? O Por sea, suerte, perdóname, es un ejercicio de la profesión muy interesante si lo planteas desde el hecho de que seguís haciendo lo que te gusta en un muy variado espectro de situaciones y con mucha demanda de adaptabilidad tuya a cada uno de esos escenarios. O sea, yo creo que tu laburo es de uno de los más desafiantes por el cambio continuo que tiene del entorno donde estás trabajando. claro, eso te iba a decir, por suerte
justamente el laboratorio en el cual yo trabajo tiene un portfolio amplio de productos, entonces tiene todo lo que sea vacunas para los animales, antiparasitarios, antibióticos, la línea de reproducción. Entonces, la línea de garrapaticida, el portfolio es amplio y un poco tenés que estar empapado en todo eso. Obviamente que hay gente que se especializa en reproducción, en alguna u otra área. En nuestro caso, nosotros tenemos que saber de todo eh, como para estar en ese tema, ¿no es cierto? Entiendo. Y bueno, actualmente entonces te desempeñas en eso. Y como para ir terminando la charla y como para darle un cierre, en todo este proceso que vos llegaste de ese joven egresado que se hizo cargo de una estancia de 10.000 hectáreas, ahora ser un asesor técnico de una gran empresa de productos veterinarios, eh, ¿qué le dejarías a vos a un chico que está, como el caso de nuestros alumnos que están por recibirse, como consigna, como meta, como consejo, como experiencia que crees que le puede llegar a servir? Bueno, en todo este tiempo yo lo que he observado, por suerte, es que hay mucha demanda de laburo. O sea, ya sea a nivel de los campos, de empresas agropecuarias, cada vez se tecnifica más y cada vez se necesita más profesionales para trabajar, ya sea en el campo como en pequeños animales, ¿no es cierto? Yo creo que Ujú. hay por suerte, de acá en más, hay mucho trabajo para los profesionales. Y yo por ahí veo más al pasar la parte de pequeños animales, pero veo que se han especializado en distintas ramas y áreas, pero veo que es un rubro que anda muy bien también. Incluso Biogénesis Bao tiene ahora una línea de pequeños animales, ¿no es cierto? Incursionó en el tema. Eh, pero hay mucho trabajo, ya sea para pequeños animales o para grandes. En mi laburo, que yo ando mucho en el norte y que voy mucho a los campos y demás, veo que hay mucha demanda de profesionales para trabajar en el campo, ¿no es cierto? Y cada vez va a ser más falta porque cada vez tenemos que producir más, entonces necesitamos especializarnos, por así decirlo. O sea que a no tener miedo, que trabajo hay, y lo importante sería seguir las ideas que tenemos que nos llevan a ese lugar, digamos. En tu caso, siempre, por lo que me contás, siempre fuiste fiel a tu idea. Si bien tu idea era tener una veterinaria, pero tu idea era trabajar en el campo. Y estás trabajando de una Sí, manera. sí, Así sí, que, como te decía, cambió mucho en el aspecto de que yo fui fiel a mi idea, yo dije, me voy a Corrientes para recibir veterinario, vengo a mi pueblo a poner mi veterinaria. Y bueno, pasó todo lo contrario, me fui a Corrientes, me gustó la ciudad, viví 20 años en Corrientes y hace muy poco que volví a mi ciudad de origen por una cuestión de la vida misma, los hijos, demás, que es más simple la vida de una ciudad chica. Pero en ese aspecto cambió, ya no tengo veterinaria, simplemente soy asesor técnico para este laboratorio, ¿no es cierto? En eso cambió, pero siempre fiel a lo que a mí me gustaba, que era la parte de grandes animales y de campo, ¿no es cierto? claro. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la profesión uno lo ve como se ve en la mayoría de los casos, pero en los casos particulares, como puede ser esto, porque no es la masividad de veterinarios que van a trabajar de asesores técnicos, son nichos profesionales que permiten desarrollar una actividad como el caso de la tuya, eh, con capacitación, con perfeccionamiento continuo, pero haciendo lo que realmente uno quería hacer. Y por ahí yo creo que eso es lo más importante para destacar, digamos. Muchas veces no vemos el campo profesional y no por no verlo no significa que no podamos hacerlo, sino que simplemente es investigar, entrar y buscar, digamos. Calculo que por ahí habrá pasado un poco también tu, tu visión de ejercicio profesional. No sé si compartís conmigo. Sí, 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 totalmente, sí. En realidad, muchas veces a nosotros también nos toca dar charlas a productores o a profesionales o en alguna rural y siempre vienen este tipo de preguntas, cómo se da este tipo de vinculación o cómo hace uno para entrar en la industria veterinaria de este tipo y en realidad hoy falta gente para hacer este tipo de actividades Mira, este, y desarrollar zonas y abrir nuevas fronteras y demás, así que eh, por suerte, a los jóvenes profesionales hay mucho trabajo, hay mucha demanda de profesionales
bueno, le deseo lo mejor, ¿no es cierto? Bueno, Sebastián, la verdad que un placer tu conversación, era más de lo que yo mismo esperaba, y te agradezco mucho tu predisposición para comentar tu vida con los futuros colegas. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto siempre estar en contacto con la Facultad de Veterinaria de Corrientes. Bueno, muchas gracias. Ahí paré la grabación.